Como parte de nuestro trabajo de análisis matricial sobre aplicado al método de la fuerza o la flexibilidad, eh, decíamos que en principio tenemos que hacer la solución de nuestra estructura implica eh, calcular los desplazamientos de los nodos, así como también las fuerzas en los extremos de los miembros eh, para que corresponde a nuestro despiece, y también como cosa adicional tendríamos unos desplazamientos de los extremos de los miembros con relación a su eje o a su linealidad inicial, ¿no? En términos de lo que ya ahí comenzamos a hablar, decíamos que, por ejemplo, en esta ecuación fundamental, tenemos que las Q, las letras minúsculas, representan desplazamientos. En el caso de la Q, responde eso a nuestro sistema Q, que a su vez responde a nuestro sistema global digamos, en términos de estructura. Quiero decir con eso que Q se refiere a las cargas externas aplicadas sobre nuestra estructura. Q minúscula se refiere a los desplazamientos absolutos de los distintos vértices o nodos que escojamos en nuestra estructura, y decimos que F es la matriz de flexibilidad de la estructura como un todo. F viene asociando justamente lo que se refiere a el efecto que produce cada carga externa en un desplazamiento de los nodos que tenemos predefinidos. En el caso del sistema local, entonces tenemos también, donde P ya son las fuerzas internas en cada elemento, y como estamos hablando siempre referido a los nodos, serían las fuerzas internas en los extremos de los nodos, que sean momentos, cortes, fuerzas axiales, o como quiera que las definamos. En el caso de P, entonces dijimos ya, sería el desplazamiento relativo de rotación o de traslación de un punto de un extremo respecto a su eje. En todo caso, en lo longitudinal, la P minúscula sería simplemente la separación, el alejamiento o acercamiento entre dos vértices, los dos extremos de la barra que estamos manejando, ¿no? Y la F minúscula es una matriz que, como dice acá, incluye, corresponde a cada elemento particular de la estructura. Y lo que hace esa matriz F es relacionar justamente las fuerzas que están actuando sobre esos extremos del elemento y los desplazamientos que ocurren en él. Eh, para hacer el análisis de nuestra estructura, entonces vamos a pasar a hacer algunas menciones específicas relacionadas con los distintos sistemas de coordenadas que tenemos que trabajar. Y esperemos que el perrito del vecino nos deje tranquilos, porque no se cuele mucho en la grabación. Bueno, teníamos ya, digamos, un menú, una receta a seguir, procedimientos. Entonces decíamos que los primeros pasos es de seleccionar un sistema Q para nuestra estructura. Si estamos trabajando, y es lo que nuevamente haremos, trabajar con estructuras hiperestáticas, necesitamos un sistema isostático base, dado que el método de los desplazamientos lo requiere, ¿no? Y necesitamos entonces identificar cuáles serían nuestras redundantes para colocarlos en lo que vamos a llamar el sistema XX. El sistema PP corresponde a las flexibilidades a la integración de las flexibilidades de los distintos elementos, y, y en ella estaríamos incluyendo todos los elementos de nuestra estructura. A partir de allí tendríamos ya digamos, unos pasos intermedios en el procedimiento de determinar la matriz BQ, BX, y a su vez servirán de base para unos cálculos adicionales de
más, digamos, matrices parciales, por decirlo así, que ya serían fxx, fxq. También tenemos fqq, pero digamos, esa no entra en nuestros cálculos como tal, pero dentro de la matriz B tendría así una, digamos, un sentido de aplicación o de sentido físico dentro de nuestra estructura. Y bueno, y los siguientes de pasos ya sí sería B y la matriz es B y F, que justamente son las que relacionan eh, en el sistema global las cargas con los desplazamientos de los nodos y las cargas con los que son las fuerzas internas en los extremos de cada nodo. En relación al sistema QQ, habíamos dicho que se refiere a, digamos, serían todos los desplazamientos posibles que pudieran tener los nodos de nuestra estructura bajo la consideración de flexibilidad de los distintos elementos. Había mencionado el sistema RR como, digamos, todas las coordenadas o los desplazamientos que nos pudiésemos plantear para un esquema cualquiera de estructura. En este caso que tenemos acá, este primer nodo empotrado, ese extremo del miembro no puede tener ni desplazamientos horizontales, ni verticales, ni rotación. Este segundo está al aire y en la medida que flexionen o respondan a deformación axial o de flexión, podrá tener 3 desplazamientos posibles. Y este extremo que está articulado, entonces solo podrá tener movimiento de rotación. Dicho eso, entonces pasamos del sistema, como base del sistema R, pasamos al sistema Q y en principio serían esas mismas coordenadas identificadas en el sistema R, con la única, digamos, salvedad de que pudiésemos eliminar algunas si conocemos algunas propiedades mecánicas, digamos, tenemos ecuaciones adicionales que, digamos, las sustituyan de alguna manera. Eso lo veremos un poquito más adelante. De hecho, cuando veamos lo que es el sistema PP. Viendo lo que les anoté por aquí, el sistema puede incluir las coordenadas generalizadas, las independientes, esa dependencia tiene que ver con lo que les acabo de mencionar, tomadas a partir del sistema RR, sobre las cuales nos interesa determinar valores de fuerza o desplazamiento. Una particularidad del método que estamos utilizando es que no necesariamente tenemos que poner todas las coordenadas generalizadas, sino si estamos estrictamente interesados en una o algunas pocas de ellas, podemos reducir nuestro sistema QQ solamente a esos valores que nos interesan. En segundo punto, el sistema QQ también debe incluir las coordenadas coincidentes con las cargas aplicadas. Eso es un tema absolutamente restrictivo en el sentido de si a nosotros, por ejemplo, nos interesa calcular el desplazamiento horizontal de este nodo, pudiéramos decir, bueno, nuestro sistema QQ solamente tenga esa componente, pero resulta que si entre las fuerzas actuantes, digamos, hay un momento en ese nodo y, digamos, un momento en este tercer nodo, entonces esas dos, digamos, direcciones tienen que estar presentes en nuestro sistema QQ. En todo caso, lo que es en nuestras primeras, en esta primera y segunda semana, estaremos manejando prácticamente todos los desplazamientos posibles y bueno, después, dado caso, cada ejercicio que requiera menos información o menos resolución, menos resultados por razones, digamos, explícitas, entonces se pudiera simplificar el sistema QQ, lo cual redunda en reducción de los tamaños de las matrices. Aparte del sistema QQ, entonces tenemos ahora en segundo lugar el sistema XX. El sistema XX corresponde a, a las redundantes que digamos con, digo, con a las
efectos o las fuerzas que aparecen como consecuencia de eliminar restricciones del sistema RR para transformar nuestro sistema en isostático. En este caso, y pudo haber sido de cualquier otra manera, quitamos el apoyo articulado que impedía desplazamiento horizontal y vertical y colocamos un par de fuerzas X1, X2, horizontal y vertical justamente, que van a hacer la compensación por el vínculo sustraído. Entonces, con relación a ello, entonces el sistema XX debe incluir todas las coordenadas correspondientes a las restricciones eliminadas para generar el modelo isostático. En definitiva, asociado a eso, decimos que una estructura hiperestática de grado n tendrá n combinaciones o n fuerzas en su sistema XX. En este caso era grado de hiperestaticidad 2, tenemos dos coordenadas en el sistema XX. Allí, si no hay, digamos, condiciones que puedan sustituir esa equivalencia entre grado de hiperestaticidad y cantidad de coordenadas en el sistema XX. Con relación al sistema PP, el sistema PP básicamente lo que hace o lo que aporta son las ecuaciones que corresponden a las propiedades mecánicas de los distintos elementos que conforman esta estructura. Siendo así, entonces, lo que hace el sistema PP es incluir la matriz de rigidez digamos, típica para cada elemento flexible que estemos construyendo en nuestro, digamos, estemos utilizando a los efectos de identificar cada elemento de nuestra estructura. El ejemplo más sencillo es este que tenemos aquí, de una barra simplemente apoyada, donde tiene, digamos, posibilidades de rotación en ambos extremos y también posibilidad de alargamiento de deformación axial. La matriz F que corresponde a este elemento, F minúscula aquí, y es eso para un elemento único, lo que hace es relacionar, digamos, cuánto es la deformación en el nodo aquí en 1, dado un momento aplicado en 1, y la relación entre esa deformación y ese momento viene dado justamente por el valor L sobre 3i. De forma simétrica ocurre en 2. Tenemos un momento en el 2 y una posible rotación en 2. Entonces, por simetría podemos ver que tiene el mismo valor que acá en 1, entendiendo que tenemos aquí una sección constante, ¿no? Y entonces sería el mismo L sobre 3i. El efecto cruzado, que digamos un momento aplicado aquí en 2 y que efecto de rotación produce en 1, entonces sería estos dos valores 2, 1 o 1, 2. Primera fila, segunda columna, segunda fila, primera columna. Y estos momentos que aplicásemos aquí no tienen incidencia en la deformación axial, por eso 3, 1 y 1, 3 son valores 0, y al igual, por la misma simetría, momento aplicado 2 no tendría efecto en axial, entonces 2, 3 y 3, 2 también son 0. La única posibilidad de deformación axial acá estaría dada por la propia aplicación de una fuerza axial en el elemento, y la relación entre esa fuerza y la deformación allí es L sobre AE. Aquí estamos haciendo entonces consideraciones, digamos, de deformación sobre la base de momentos y flexión y sobre la base de fuerza axial. Si quisiéramos considerar deformaciones por momento, entonces aquí estarían añadidos en la parte, digamos, de flexión los valores 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. Habría que incluir un sumando adicional correspondiente a la deformación por corte, cosa que por el momento no vamos a manejar, porque de fondo el concepto sigue siendo el mismo.
Hubo una pregunta en la clase que tocamos esto brevemente, en el que se decía siempre teníamos que usar este modelo isostático. Y la respuesta es que no, podemos tomar cualquier modelo isostático en principio, donde efectivamente lo que vamos a tener que relacionar son momentos o fuerzas en términos generales en los distintos nodos y los desplazamientos que producen también en los distintos nodos que sean móviles en ese sentido. Y esos cruces de valores de fuerzas con desplazamientos serían los que conformarían nuestra matriz y haciendo, digamos, llegando a un orden numérico lógico, algo parecido a lo que hicimos acá. Eh, bueno, eso creo que responde en términos muy generales. Luego en bibliografía les puedo dar algunas referencias en ese sentido. Pero así que se me ocurra, por lo menos pueden haber 4 casos de estructuras de elementos isostáticos donde podemos hacer cosas parecidas con distintas ubicaciones de las distintas rotaciones. Por decir algo, puede ser una barra empotrada en un extremo, entonces tendríamos, digamos, ya los posibles 3 desplazamientos para nuestras 3 ecuaciones serían desplazamiento vertical de un extremo, desplazamiento horizontal, que se correspondería al axial, y rotación también en ese extremo. Y ya sería también las 3 fuerzas estarían colocadas también en ese extremo, como fuerza horizontal, fuerza vertical y rotación y momento. Otras cositas un poquito más sofisticadas, podríamos poner un patín de desplazamiento, digamos, patín empotrado que no permita rotación, pero sí desplazamiento vertical, y en el otro extremo que se limite el desplazamiento vertical. Ahí entonces tendríamos esos desplazamientos acá, rotaciones acá y momentos, tendríamos la rotación en este extremo de acá. Bueno, son particularidades, esas curiosidades académicas. Volviendo a nuestro sistema PEP, entonces decimos que para nuestra estructura que veníamos manejando, que tenía 2 elementos, uno vertical y uno horizontal, entonces simplemente el proceso es transponer el elemento que ya hemos escogido como patrón, que de hecho puede ser distinto para las distintas barras, pero en definitiva es colocar las mismas fuerzas siguiendo, llevando bien buena coincidencia entre el orden de la numeración sobre cada una de nuestras barras. Entonces, si hablamos de rotación en cada uno de los extremos, como 1 y 2, y en tercer lugar, el desplazamiento, perdón, la deformación axial, entonces lo vamos colocando en el mismo orden. 1 rotación, otra rotación, un efecto de axial, estaría numerado 1 al 3, y luego seríamos 4, 5 y 6, llevando la misma secuencia, y si hubiesen más barras, tendríamos otra vez 7, 8 y 9, y así sucesivamente. Como tema, entonces, lo que tendríamos sería una integración en este caso, de 2 barras, cada una con su matriz de rigidez propia, y los estaríamos armando como una, digamos, una matriz integradora, que lo que va a tener de particular, ¿no?, que no tiene mucha ciencia, pero sí muchas casillas, es una matriz cuya diagonal principal a su vez son las matrices de rigidez de los distintos elementos que vienen conformando nuestra estructura. Como pueden ver aquí, recordarán del ejercicio en primera instancia, la altura y la longitud de la primera barra era h, la de la segunda la llamamos L. Entonces, por eso aquí tenemos esta misma configuración de L sobre 3i y de demás valores, pero ahora donde la longitud es h para el primer elemento y la longitud es L para el segundo elemento. En principio, este esquema se repite para cada barra y su longitud, inercia y módulo de elasticidad en concordancia y área de sección transversal. En este caso, les repito, es para barras con sección constante. Y bueno, en principio no habría mayor complicación en ese sentido. Para condiciones particulares de rigidez,
como por ejemplo la no deformación axial o la no deformación por flexión. Eso quiere decir, en términos, digamos, de formulación, A por E infinito o E por I infinito. Entonces podrán omitirse las coordenadas en correspondencia, particularmente en el elemento respectivo. A manera de ejemplo, la primera barra, digamos que tiene E por I infinito, o sea, no se deforma a flexión, se puede eliminar las componentes rotacionales. Las componentes rotacionales veíamos que eran 1 y 2. Entonces podríamos dejar solamente el tercer valor. Si decimos a la vez que para la segunda barra el A por E es infinito, o sea, no habrá deformación axial, entonces se puede eliminar este número 6 de nuestra barra, ¿no? Que implicaría que este L sobre AE es 0. Fíjense que lo que estamos haciendo es quitando un par de ecuaciones para el caso, porque tenemos eso, digamos, la información de que E por I es infinito, nos dice, bueno, estos dos valores, o estos cuatro valores, son ceros, y mientras que para la segunda barra, este valor de acá pasa a ser cero. Siendo ese el caso, entonces tenemos por acá nuestro nuevo sistema, digamos, ya modificado sobre la base del mismo elemento patrón que seleccionamos, y entonces estos elementos que marcamos aquí en rojo desaparecerían o pasarían a ser cero, y terminamos con una matriz de flexibilidad de nuestra estructura completa que realmente ahora corresponde es a este sector que tenemos acá, ¿no? Y ahí la vemos representado. Entonces, este primer elemento realmente es el que va vinculado a la primera barra, y estos cuatro elementos que están aquí son los que van vinculados a la segunda barra. Fíjense que pusimos dos condiciones, y la reducción que tomamos en nuestra matriz, digamos, fue la mitad de filas, mitad de columnas, o sea, la cuarta parte de la dimensión de lo que teníamos originalmente. ¿Okay? Pasamos entonces, eso era lo que había que por el momento mencionar con relación al sistema P. Volviendo a nuestra tabla procedimental, digamos que ya tendríamos en principio todo lo necesario para cubrir los tres primeros puntos de nuestro procedimiento. Y el número 4 es estrictamente procedimental, es solo aplicar el análisis de estados de carga elemental. Eso es lo que vamos a ver en este instante, perdón, lo que vimos ayer. Perdón, el video pasado. Con estas notas terminamos este video, y de aquí pasaremos a hacer en el próximo video un ejercicio práctico. Espero haya sido bastante explícito aquí con lo que dije y bastante claro. Nos vemos en el próximo.